saludarles y reencontrarnos. Es martes 17 de mayo del año 2016. Este día vamos a ahondar un poco en el tema de la discusión que se ha dado y que todavía no se logran las voluntades, los votos necesarios para poder aprobar el financiamiento de 157 millones para las medidas extraordinarias de seguridad que está implementando el gobierno. La razón, más bien dicho, del partido Arena es que se les han aprobado una cantidad importante de millones de dólares en préstamos y que no han podido ser invertidos más que un 2% de todo esto que se ha aprobado. El FMLN, que dio ayer su balance anual sobre el trabajo legislativo, dice que pues no se han alcanzado acuerdos en las reuniones bilaterales entre el presidente del partido Arena, Jorge Velado, y su contraparte Medardo González. En ese sentido le están apostando a que, porque como ellos dicen, hay muchos diputados en la fracción de Arena que quieren votar por estos bonos, pero que por la línea partidaria no los dejan, pues están apelando a que lo hagan por conciencia para que se puedan aprobar estos préstamos. Fíjense que esto es importantísimo porque precisamente hay una situación que le pudiera dar una esperanza, un respiro a la ciudadanía. Han bajado los homicidios, mayo está marcando una tendencia similar y el gobierno dice, pues esto es resultado de las medidas que se han adoptado. Bueno, vamos a discutirlo ampliamente. No podemos dejar de lado la polémica internacional por la reacción de Brasil ante la decisión del gobierno del profesor Salvador Sánchez de desconocer el gobierno interino que sustituyó a la presidenta que salió del poder, la señora Dilma Rousseff. Ha respondido el presidente interino y dice, bueno, El Salvador es el más beneficiado con la cooperación. Ustedes deciden si nos quieren reconocer o no. Así de sencillo lo dijo el nuevo presidente de la República Federal de Brasil. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis. El martes 17 de mayo del año 2016, hablemos claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias. Yo quisiera que ustedes estuvieran aquí con nosotros en el estudio y vieran esta corredera que tenemos. Eso pasa cuando los programas son en vivo, falla cualquier cosa. Bueno, espero que recapitulando un poquito, pues vamos a dar vamos a hacer una discusión en referencia al entrampamiento de los 157 millones de dólares en bonos en la Asamblea Legislativa. Yo les explicaba que pues en este momento no hay votos aún y se está apelando, el partido del gobierno está apelando a que los diputados de Arena que decidan apoyar este dinero para poder respaldar las medidas extraordinarias de seguridad, pues lo hagan por conciencia. Y hablábamos un poquito también del tema de la decisión que se tomó de no reconocer al gobierno interino de Brasil, el resultado de la salida por una serie de procesos que se agotaron contra la presidenta Dilma Rousseff y el gobierno de Brasil, encabezado por el señor Michel Temer, pues está diciendo que le pide al gobierno ratificar su posición y que el más afectado con esto pues precisamente es el gobierno salvadoreño, porque ellos son los que se benefician más con la cooperación de la potencia suramericana. Esta mañana estoy conmigo y quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto para mí poder recibirlo. Blandino Nerio, diputado del FMLN. Bienvenido, Blandino. Buenos días, Josué. Un saludo a toda la teleaudiencia de TVO a nivel nacional. Y con nosotros también esta mañana me agrada que podamos discutir los dos puntos de vista. El doctor René Portillo Cuadra, de Arena. Muchas gracias, buenos días. Un saludo fraterno a todo el pueblo salvadoreño. Bueno, las redes sociales están listas para que podamos interactuar. Por favor, hágalo a partir de este momento. @elinformantex, @TVO Hablemos Clar y por supuesto la cuenta de este servidor @JNatambakis.
Y más adelante el segmento de opinión ciudadana 22630023 y 22649179. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube también, y un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro, como siempre, de martes a sábado en las páginas interiores del periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. Bien. Blandino, quizás agotar contigo una situación que ustedes mismos como diputados denunciaron la semana pasada. Tiene que ver con un video que salió a la luz en donde el actual ministro de Gobernación, en aquel momento diputado, aparece, según un medio digital, más que un video, un audio, por supuesto, conversando con algunos líderes de pandillas en la segunda vuelta electoral por las elecciones presidenciales. Tú dijiste que el diputado Ernesto Mason te había mandado un mensaje amenazador. Sí, ¿verdad? Exacto. Nosotros conversamos con el señor Mason, estuvo con nosotros aquí, no sé si tenemos listo para que reaccione Blandino. A ver, escuchemos lo que dijo Ernesto Mason. Mire que es una acusación totalmente falsa y carente de veracidad. Yo no amenazo a nadie, no es mi estilo de actuar. Sí le mandé un mensaje a él, hablé con otros diputados del FMLN y les dije, mire, mejor sálganse del tema de estarme atacando, porque ustedes tienen muchísimo que perder en este tema. Yo he tenido acceso a videos, audios, donde aparece este señor ministro de Gobernación, Arístides Valencia, hablando y planeando actividades logísticas de índole electoral con las pandillas, otro donde aparece el exministro Benito Lara y otro donde aparecen otros actuales altos funcionarios del gobierno del FMLN. En honor a la transparencia, este audio donde aparece el señor ministro de Gobernación Arístides Valencia, ¿estuvo en su poder? No, pero sí me lo enseñaron, sí me lo mostraron. ¿Este audio nunca fue entregado a su persona? No. Ni fui yo ni alguien relacionado a mí que lo hizo llegar al medio de comunicación que lo dio a conocer. Blandino, ¿qué te parece la reacción del señor Mason? Bueno, cuando el reo es confeso, ¿qué más pruebas se quieren? Los primeros segundos de la intervención de él son clarísimos. Pero yo más que eso creo que lo importante acá es que se está avanzando en el tema del combate a la violencia, y eso establece una diferencia sustantiva entre una negociación con las pandillas donde se le ofrece que opine sobre la elección del nuevo ministro de Seguridad o la desaparición de Zacatrás, que es donde él estuvo involucrado, y una conversación de otra naturaleza. La práctica de este gobierno es la práctica de enfrentar con una mano inteligente el problema de la violencia y con una mano firme a aquellos que se desbordaron y han caído en conductas criminales abyectas, y esa es la disposición. Resultado de esa disposición es que tenemos avances que han sido acompañados por las distintas fuerzas políticas y por los distintos órganos del Estado. Yo creo que eso es lo sustantivo. Bien, creo que es un tema agotado, solo quería una reacción de tu persona porque se ha entrado en este estir y encoge, en este dime que te diré sobre el tema de este video. Ustedes han insistido, Blandino, en que el ministro de Gobernación, actual ministro de Gobernación, no cometió ningún delito. Ustedes han dicho que lo único que hizo fue en aquel momento ofrecerle en esa conversación a los pandilleros la facilitación para poder obtener sus documentos únicos de identidad. Sostienen eso, ¿verdad? Nosotros lo que podemos decir es que si nos atenemos a lo que dice ese audio, se refiere a una situación de esa naturaleza, no a una negociación de otro tipo. Tan así que, como bien señalaba el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, Eugenio Chicas, resulta que en las zonas de predominio pandilleril, quien ganó no es el FMLN en la votación de esas elecciones,
Eso es tan objetivo y tan demostrable como demostrables son las actas de la elección pasada. De tal suerte que nos parece que cualquier especulación en un sentido distinto no pasa de ser eso, una especulación. Pero de vuelta, el énfasis que creo que hay que ver en este momento es la necesidad de entrar a un combate directo que permita reducir la amenaza pandilleril y abrir la cancha a las posibilidades de desarrollo de otro tipo de situaciones para la sociedad salvadoreña y para la esperanza del pueblo salvadoreño. Sí. Doctor, ¿usted lo ve esto de los audios? Porque inclusive el mismo señor Mason se vio involucrado en un tema como este. ¿Esto la ciudadanía lo tiene que ver tan sencillo como que pues podemos pasar la página y que aquí no ocurrió nada? Es un poco difícil entender algunas actitudes del partido de gobierno. Creo que este es un tema bien delicado que será la Fiscalía la que debe de investigarlo a profundidad y deducir responsabilidades. Hay que tener muy clara la diferencia entre lo que es negociación y lo que es una conversación. La negociación significa la prestación y contraprestaciones mutuas entre las partes que negocian. La conversación es justamente el cruzar un par de palabras sobre algún tema en particular. Complejo para el FMLN este tema porque el FMLN nació como partido político y como guerrilla, argumentando precisamente que en elecciones pasadas, sobre todo en la década del 60, 70 y 80, se hacían fraudes electorales, la Guardia Nacional rellenaba urnas, les negó el triunfo en el 72, es decir, una cantidad de hechos en los cuales el FMLN dice que se arma como guerrilla precisamente para darle respuesta al cierre de espacios políticos de ese momento. Entonces, que ahora algún funcionario del FMLN haga algún tipo de tratos para tratar de impulsar el fraude electoral es una contradicción histórica del FMLN. Por eso es que creo firmemente que este tema es complicadísimo para los principios y valores del FMLN como partido, porque así como hay dirigentes, hay militantes en el FMLN con una plena convicción de cómo nació el FMLN, cómo se desarrolla, y les es difícil comentar o entender este tipo de actitudes que al final pueden llevar a un posible fraude electoral. En ese sentido, yo creo que el índice de la posteridad, la historia, es quien se encargará de registrar este tipo de actos y hechos, y como lo dije yo un día, yo que he practicado la docencia y he enseñado la materia de realidad nacional, enseñé lo que los libros de texto decían con respecto a los gobiernos militares, a los fraudes, al cierre de espacios políticos, y quizás dentro de 5 o 10 años en las aulas universitarias y escolares también se hable del fraude del año 2014. Bueno, a ver, miren, es buena esta introducción sobre la base de lo que pues se está viviendo en la Asamblea Legislativa, Blandino. No se alcanzan todavía los votos para poder apoyar y respaldar la aprobación de los 157. Son 157 porque se le sumaron 5, ¿verdad, Blandino? No, en este momento siguen siendo 152. Ajá, ok. Es decir, hay una iniciativa que introdujo a última hora el Partido Arena de asignar 5 millones a Fiscalía, restándole a Ministerio de Justicia y a PNC, si no me equivoco. Entonces estamos con 152 millones. A última hora, ya el jueves pasado, aparece que se amplíe a 10 millones el aporte a la Fiscalía. En ese punto nosotros no tenemos problema. El mismo fiscal, cuando hemos conversado con él, nos ha dicho, yo no lo he pedido, pero si me lo dan, lo necesito para reforzar las capacidades de la Fiscalía General de la República. Pero nosotros hemos considerado que en esas circunstancias debería de incrementarse de 152 a 157, porque ya un golpe de 10 millones restando a la capacidad ejecutiva y operativa de Ministerio y de Policía sería un golpe demasiado severo que afectaría la ejecución del resto de planes. ¿Sabes? Te decía esto porque ustedes han insistido que la negativa de Arena, o más bien funcionarios del gobierno, que la negativa de Arena a dar los votos para estos 152 millones
o 157, si se le suman los 5 del Ministerio Público, solo beneficia a los criminales. Por supuesto que los beneficia en la medida que el atraso, hay que tener claro una cuestión, la aprobación de los bonos que requiere 56 votos no implica que el siguiente día hay 152 millones de dólares en las arcas del Estado para ejecutarse. Ahí se inicia un proceso que conduce a la colocación de los bonos. ¿Cuánto tiempo lleva eso? 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo de la eficiencia con la que se ejecute la medida. De tal suerte que cada semana que nos atrasamos es una semana que corre más. Ahorita llevamos 3 semanas de atraso en esta discusión. 3 semanas de atraso implica que si seguimos a este ritmo, cuando se vengan a aprobar estos recursos, vamos a estar cerrando el año para el cual se solicitaron. Entonces eso nos desfasa en el enfrentamiento a la violencia y hace perder potencia. Hemos ganado una ventaja importante en el terreno, una ventaja psicológica, se ha generado entusiasmo en la población. Este es el momento de apretar, no es el momento de empezar a tambalear en el proceso. Hay que seguir independientemente de que hayan o no hayan recursos, por supuesto que hay que seguir, pero es más difícil y es más lento el proceso. Te quiero preguntar directamente, Blandino, ¿esto no es cuestión de que ustedes no estén interesados en que para este dinero existan controles? Nosotros, y quiero en decirlo, particular para este dinero, porque es el argumento de los diputados de oposición, que ustedes no quieren controles. Yo lo que veo es que hay una justificación que se modifica cada semana, se modifica consecutivamente para esconder una voluntad de negar, y por eso es que nosotros, que hemos conversado con distintos diputados del Partido Arena, encontramos en algunos de ellos una actitud mucho más flexible. Cada semana aparece una justificación distinta. El tema de los controles, eso estaba allanado, en teoría ya estaba allanado. Cuando eso ya está allanado, aparece la petición de 5 millones más, se allana. Cuando eso ya estaba allanado, aparecen nuevas exigencias y se buscan soluciones. El último asunto que tuvimos que ver fue que se dijera, bueno, entonces queremos una bilateral, como que no se hubiera estado hablando bilateralmente, no solo con Arena, sino con todas las fuerzas políticas en distintos momentos. A ver, doctor, es importante el punto en que nos encontramos porque, vaya, se han ido agotando todos los argumentos. ¿Será así que ustedes, como principal partido de oposición, han ido poniendo, se han agotado, como lo argumenta Blandino? Mira, yo creo que la pregunta no es por qué Arena no vota por los 152 millones. La pregunta es por qué el FMLN se opone a que hayan controles para supervisar los préstamos que se aprueban desde la Asamblea. Nosotros desde el inicio hemos dicho, nuestros votos están dispuestos, los 35 votos para poder aprobar los 152 millones en bonos. Lo que nosotros estamos en este momento previendo es que no vayan a ocurrir los errores que en el pasado se han dado sobre el tema del financiamiento a la seguridad y a otros temas de relevancia nacional. Desde el año 2013, Arena ha aprobado 167 millones de dólares en préstamos para seguridad y de esos solamente se han ejecutado 2.6 millones. Sí. ¿A dónde aparece esa información? En la página web del Ministerio de Hacienda, no de Arena. Esta no es información de Arena. En ese sentido nosotros planteamos, esa es la misma suerte que van a correr los 152 millones en bonos. Entonces la pregunta va de suyo. Si no existen controles para poder determinar una eficacia en la implementación y el gasto de estos fondos, simple y sencillamente va a pasar lo que ocurrió con el préstamo de 71 millones también para seguridad, donde se dijo que se iban a implementar para la compra de brazaletes, para terminar los penales de Izalco, Santa Ana y Zacatecoluca, y los famosos brazaletes que vienen desde el 2013, se aprobó el préstamo de 71 millones, lo pusieron en el presupuesto del 2014, volvieron a poner los brazaletes en el presupuesto del 2015, volvieron a poner los brazaletes en el presupuesto del 2016 y ahora en los 152 millones vuelven a poner los brazaletes cuando ese dinero ya estaba aprobado en otro préstamo. Entonces el tema no es qué es lo que Arena quiere,
El tema es qué es lo que la población reclama, porque el tema de la austeridad, la eficacia en el manejo y la conducción de las políticas públicas de seguridad no solo pasa por dinero, porque si hay algo que ha quedado demostrado es que el problema de la seguridad pública en el país no es un problema de dinero en sí mismo, sino es un problema de eficacia en la inversión del mismo. Entonces, ahí es donde nosotros hemos dicho, y lo digo con mucha categoricidad, es que no es que algunos diputados de Arena querramos o no querramos votar, no, los 35 queremos votar por los 152 millones. Lo que pasa es que lo que queremos es que hayan controles mínimos para que ese dinero se optimice. Ahora, en bien. este momento en particular, doctor Cuadra, ¿qué es lo que frena el hecho de que ustedes apoyen? Mira, nosotros originalmente habíamos propuesto de que se creara un consejo multisectorial que administrara, no que administrara, cambio la palabra, que supervisara la inversión de este dinero. Nosotros nunca recibimos una contrapropuesta del FMLN para decir, no, mire, esa composición no me gusta porque ahí está NEP, cambiémosla. No, nunca dijeron eso, simplemente la criticaron. No obstante que en el plan El Salvador Seguro, ellos mismos tenían esa figura de creación. Entonces, lo vimos más como una excusa que como una explicación para poder negociar. Como nunca recibimos nosotros ningún tipo de contrapropuesta a la propuesta legislativa que presentamos, entonces conversamos en la Comisión de Hacienda la posibilidad de que también hubiese algún control de parte de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa sobre la supervisión, no sobre la ejecución o la fiscalización, porque la fiscalización de los fondos públicos le compete por Constitución a la Corte de Cuentas de la República. El tema no es ese. El tema es que la Asamblea Legislativa por lo menos tenga un control o una medida de cómo llevarle el paso a la ejecución de los préstamos. Termino diciéndote lo siguiente, mira, nosotros estamos convencidos que le vamos a buscar una solución al tema. Nosotros estamos convencidos que tiene que existir algún grado de sensatez para que la población se sienta cómoda con la aprobación de más deuda, de tal manera que le sirva al gobierno para combatir la delincuencia, pero también tenga el pueblo algún grado de confianza en lo que se está aprobando. Entonces es tema de comisión. Yo diría que es tema de voluntad política, no es un tema de comisión, porque lo que nos preocupa a nosotros es que esta ineficacia en la ejecución de los préstamos no solo es en seguridad. Se aprobaron 80 millones para un préstamo de salud y no se ha ejecutado. Se aprobaron 60 millones para un préstamo de educación, solo se han ejecutado 12.5 millones. ¿Dónde está esa información? En la página web del Ministerio de Hacienda, es decir, no son cifras nuestras. Y si eso lo ves, por ejemplo, en el tema de la inversión de caminos rurales, en el tema de inversión de infraestructura productiva, en el tema de inversión de agua potable, es decir, en todos hay un déficit que concluye en la misma idea. A ver, ¿y usted cómo asimila la palabra que les reprochan a ustedes en que cuando ustedes se niegan a dar los votos como fracción, quienes hacen fiesta son los criminales? Bueno, esa es una explicación bastante política de cómo dar respuesta a algo que no tiene respuesta, que es el manejo eficaz de los fondos públicos. Yo te pudiera decir como contraargumento, y si habrán leído las redes sociales de cómo la gente se pronuncia, que ya no nos endeudemos más y que el gobierno debe tener una fiscalización mayor, en las redes sociales también aparece ese comentario. Por eso es que creo que hacer de este tema una guerra de comentarios no te ayuda a resolver la problemática. Yo creo firmemente en que vamos a encontrar el mecanismo que nos permita aprobar los 152 millones. Es más, yo te digo, si este día jueves de esta semana arribamos en un acuerdo de un mecanismo de supervisión, nosotros damos los votos el jueves. Nosotros estamos listos de hace 3 semanas. Pero lo que necesitamos es, y te voy a citar un dato, ¿tú te acuerdas cuando se aprobaron los famosos 800 millones en eurobonos? Sí. Recién iniciado el periodo presidencial. Fíjate que estaba revisando unas notas de ese año y aparece ahí de que algunos partidos políticos que votaron por los eurobonos, sobre todo Gana y el PCN, dijeron de que para que se hiciera un recurso y un uso eficiente de esos 800 millones, iban a poner ciertas cláusulas de orden civil y penal para que el presidente no malgastara el dinero. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie se acuerda de eso. Lo que sí ves tú con mucha claridad es que
Ese dinero dijeron que era para empezar el mandato presidencial y resolver la problemática de los hospitales. Y ahí tenés a 230 pacientes con diálisis que no les han hecho diálisis porque no hay insumos médicos. Ahí tenés el problema de maternidad, de una mala construcción y de una mala inversión. Ahí tenés una cantidad de problemas en salud que se supone que se iban a resolver con los 800 millones. A ver, Blandino, una comisión y los votos están para este jueves, dice el doctor Juan. Yo creo que a veces se expresan cosas por ignorancia o porque se quiere mentir. Con el tema de los fondos de seguridad, las explicaciones han estado presentes y de manera directa por los distintos ministros que han estado en la cartera. Yo recuerdo el año pasado, septiembre del año pasado, hubo explicaciones del manejo de presupuesto ante la Comisión de Seguridad, ante la interpartidaria, ante el pequeño comité de la interpartidaria, ante el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, donde se habló precisamente de todos estos préstamos. Cuando estamos hablando del préstamo BID, es un préstamo para 5 años. Cualquiera que conozca un poquito de esto sabe que los desembolsos de los programas plurianuales, de los proyectos plurianuales, no son un solo desembolso, van programados y así están contratados. Por eso es que es poca Por la eso ejecución. es que la ejecución lleva una medida determinada, porcentual respecto a lo establecido en el contrato de cada proyecto. Esto fue explicado y ha sido explicado hasta la saciedad. Si no se quiere aclarar o entender y se hace un manejo distinto, es por puro manejo para justificarse. De todos los proyectos del Ministerio de Seguridad, todos están en ejecución al ritmo programado. Ahorita mismo está en construcción el penal de Izalco en su fase 3, está en desarrollo las granjas penales, están en desarrollo otra serie de medidas y un tema del que se argumenta mucho, el de los brazaletes electrónicos. Sí, que lo acaba de mencionar el doctor Cuadra. Correcto, tampoco es cierto. Este es un problema que no atañe al gobierno de El Salvador. Este es un problema que atañe precisamente a quienes otorgan los fondos, que han venido exigiendo cada vez nuevas condiciones. Hoy mismo los consultores de KfW están planteando de que han tenido problemas que no quieren que se repitan, que han ocurrido en Panamá, que han ocurrido en Costa Rica, y han exigido modificaciones para poder llevar adelante la ejecución. No se trata de comprar brazaletes para lucirlos en una fiesta, son brazaletes para detenidos, son brazaletes que requieren equipos de localización, es un sistema de algún grado de complejidad, y eso es lo que se está subsanando. Los procesos van en marcha y llevan el camino correcto. Pero yo quiero referirme a otra cosa. Este es el proyecto que presentó Arena cuando se hablaba del presupuesto extraordinario de los 152 millones. ¿Y qué dice este proyecto? Que se cree un consejo directivo. Y ese consejo directivo tendrá, entre otras atribuciones, la asignación de fondos y elección de proyectos con base a prioridades. ¿A cuenta de qué? Un ente que no es ni autoridad de seguridad ni autoridad de justicia va a definir las prioridades. Eso no tiene sentido. Eso puede exponer al país a que por una decisión caprichosa se interrumpa la ejecución de procesos que tienen un orden lógico de ejecución. Esto es inaceptable, que es lo que nosotros sí hemos dicho con toda claridad, tanto en el Gabinete de Seguridad Pública, conjunto con la Comisión de Seguridad, como en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Seguridad a solas en la Asamblea. Si el problema es de controles, el diputado Mario Ponce hacía ver que podía constituirse el desarrollo permanente de auditorías concurrentes, de manera que los auditores especialistas pudieran dar seguimiento en proceso y estar informando consecutivamente a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Seguridad. Si lo que se demanda es eso, ahí hay un mecanismo. Ese mecanismo aparentemente estaba aceptado y era visto como un recurso técnico adecuado. Lamentablemente a última hora se echaron para atrás. Entonces estamos en un juego ahí, y yo quiero decir una última cosa sobre este tema. Se hace un alegato en relación
a la capacidad ejecutiva del gobierno. Ya dije una cuestión. Los préstamos tienen carácter plurianual y tienen programaciones, tanto los de salud, los de justicia, etcétera. Pero etcétera. vaya, pero Blandino, en un caso tan particular como el que tú mencionas, de un préstamo, ¿de cuánto es ese préstamo que está cuestionando Arena, que solo se han ejecutado el 2%, dice usted, doctor? 2.6 millones. 2.6 millones. De 167 Ajá. millones. ¿Y cuándo se aprobó ese préstamo? 2013. Eso Blandino, es lo que dice el Ministerio de ese es Hacienda. el punto, porque queremos entender, tú dices, tiene un desarrollo plurianual, pero si se aprobó en el 2013 y estamos en 2016 y solo se han ejecutado 2.3 millones de dólares, es que ahí algo está pasando. No, ¿cuáles son las condiciones de ejecución? Ese es el punto. Hay que ir a leer el proyecto, hay que ir a leer el contrato del préstamo. Hoy se puede aprobar, pero la firma del contrato puede ser en 6 meses. Ujú, Y muy usted bien. no puede esperar que se ejecute algo Sí. que ni siquiera está Ahora, firmado. te pregunto una cosa en particular, porque fue un escenario que llamó poderosamente la atención. Dentro de estos 152 millones de dólares está la compra de chalecos para la policía, por ejemplo. Chalecos blindados. Chalecos que están dentro del proyecto que se van a comprar en 850 dólares. Puede ser que me esté fallando la cifra, 850 dólares, 800 dólares. Pero esos chalecos se pueden conseguir en 250 dólares. No, se pueden conseguir en 50 dólares si uno quiere que maten al policía. Si uno quiere chalecos de calidad para que detengan balazos, tiene que invertir. Ok. Y se trata de proteger la vida de los agentes de seguridad. No está inflado ese. Chalecos de distinta calidad existen, para distinta potencia de impacto. de impacto. ¿Cuánto va a costar al final? Eso dependerá de las ofertas que cuando se abra la licitación se generen. Y entonces se tendrá que invertir en la compra de la totalidad. Yo quiero decir una cuestión, a este día que estamos hablando, no está cubierto ni el 70% de los chalecos que necesita la Policía Nacional Civil y menos que necesitan los nuevos entes que se están incorporando a la lucha contra el fenómeno de las pandillas. De tal manera que ahí tenemos una urgencia de acompañar decididamente a quienes están arriesgando la vida por los salvadoreños. A ver, doctor. Mira, el tema de los chalecos es apenas una simple matemática que se hizo en la comisión para denotar por expertos de seguridad que integran la comisión que ni siquiera en Estados Unidos un chaleco antibala de primer nivel vale eso. Pero ese no es el punto. El punto es realmente establecer un gasto que permita que sea creíble en el tiempo. Cuando se habla aquí del tiempo de ejecución de los préstamos, si nosotros nos hemos reunido con gente del BID, nosotros nos hemos reunido, y el préstamo de 71 millones que se hizo en el 2013 solamente debería de tener a esta fecha un 20% de un 80% gastado. Entonces, cuando uno analiza el tema de la ineficacia de cómo se ha venido dilatando el tema de los recursos públicos procedentes de los préstamos, se da cuenta que esta es una indisciplina fiscal. Hay expertos que han manifestado que el gran problema en El Salvador no es la ausencia de dinero, sino la forma de cómo se invierte. Por ejemplo, el tema de los famosos 5% de impuesto a la telefonía y sus accesorios. A este momento, dijo el señor ministro la semana pasada, hemos recaudado 16 millones de dólares. A eso agréguele 500 millones de dólares que están en el presupuesto general de la nación para seguridad. Si a eso le agrega el otro dinero que está pendiente de ejecución, que son los famosos 167 millones, nosotros realmente tenemos una cantidad de recursos que no se han ejecutado. Y como decía al principio, no es un tema solamente que ha ocurrido en seguridad. El otro punto que es importante es que dentro de los 152 millones hay rubros que ya están presupuestados, como es el caso de la alimentación y equipamiento de la tropa que opera en grupos de tarea conjunta. Eso ya está regulado en el presupuesto general de la nación y cualquiera que tenga curiosidad, entre a la página web del presupuesto general de la nación, váyase al rubro de seguridad nacional y ahí lo va a encontrar en el tema de Fuerza Armada. Entonces, nosotros no queremos negar el financiamiento, lo que nosotros queremos es que se optimice. Y por otro lado,
cuando se habla, por ejemplo, de la capacidad del gobierno para ejecutar los préstamos, nosotros hemos visto las condiciones en que está la policía. No pagan las casas sedes de la policía, no pagan los seguros y hay un retraso galopante de los seguros de vida de los policías. Hay un tema en el retraso de los bonos para los policías, hay un tema en el retraso de las prestaciones. Entonces uno dice, ¿qué motivación puede tener nuestro policía si tiene que salir a las calles a gritar que le den un aumento salarial porque lo que tiene no le alcanza? Entonces el tema no solamente es de pedir dinero, sino que tiene que ver además con que tenga una moral alta la Fuerza Armada y la policía. Bueno, fíjense, voy a ir a la primera pausa. Quiero agotar un par de temas más en referencia a esto, porque el FMLN a lo que le está apostando, y aquí tú, Blandino, no me dejarás mentir, es a que los diputados de Arena dicen voten por conciencia. Ayer lo dijo la jefe de fracción, porque la bilateral entre don Medardo González y don Jorge Velado no han dado resultados. Entonces, pero hoy aparece una publicación en uno de los principales periódicos en donde Mauricio Ernesto Vargas dice que hay algunos diputados que quieren votar por los bonos de Arena. A palabras del diputado de Arena, Mauricio Vargas, en la fracción de Arena hay diputados que están apoyando votar por la aprobación de los 152 millones en bonos y otros que no se voten mientras no existe un sistema de fiscalización del uso de los recursos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Es una falta de acuerdo interno de Arena? ¿O es que en realidad, como tú dices, y como tú insistes, Blandino, es que ya se agotaron los argumentos al partido Arena para no votar por estos 152 millones? O como dice Arena, pues aquí de lo que se necesite, de lo que se trata es que el país ya no se puede seguir endeudando, no se pueden seguir dando cheques en blanco. Ya es insostenible esto y lo que se debe hacer es que se deben de poner los controles necesarios para que el dinero que se aprueba sea utilizado e invertido en lo que sea justificado con los organismos internacionales de préstamo. Bueno, estos van a ir a buscar inversores fuera, ¿verdad? Aprobado estos 152 millones, tienen que ir a buscar inversores afuera. Ahí lo dejo planteado el argumento, voy a la pausa comercial. ¿Querías agregar algo? No. Están llegando comentarios a @elinformantex, @TVO Hablemos Claro sin al final y @JNatambaki. Siga mandándolos, por favor. Y más adelante el segmento de opinión ciudadana. Recuerde que terminamos la entrevista a las 8 en punto, pero estamos conectados a través de las redes sociales y el reprise de la entrevista Hablemos Claro 10:15 despuesito de Palco Deportivo. Pausa comercial, regresamos. Bien, Blandino, fíjate, repito, algunos diputados de Arena quieren votar por los bonos. Esto fue lo que le dijo a un periodista de uno de los principales periódicos del país, el general en calidad de retiro y diputado de la Asamblea Legislativa por la fracción de Arena, Mauricio Ernesto Vargas. A palabras del diputado de Arena, Mauricio Vargas, en la fracción de Arena hay diputados que están apoyando votar por la aprobación de los 152 millones en bonos y otros que no se voten mientras no existe un sistema de fiscalización de los recursos. Lo que se ha consultado realmente es quienes consideran que debería aprobarse y por qué, y quienes no. Y sí, la mayoría ha dicho que no, porque no es cuestión de minorías, es que cuestión de organismo colegiado, declaró el general en retiro a este periódico. ¿Qué te parece? Yo lo que creo es que eso ratifica lo que nosotros hemos expresado. Ayer lo decía nuestra jefa de grupo parlamentario. Por cierto, Vargas está en el grupo que dice que hay que fiscalizar. Y nosotros lo que pensamos es que el hecho de que los argumentos se vayan cayendo uno tras otro y que se vuelva indefendible la posición genera una presión natural sobre diputados que tienen sentido de responsabilidad ciudadana, que tienen vergüenza también de ver de que ya es injustificable no seguir apoyando
y que los argumentos que se están todavía esgrimiendo, y acabo de oír algunos, el tema de la alimentación, y esto lo hemos discutido en CAPRES, lo hemos discutido en la comisión, es que no es lo mismo la alimentación de una tropa que esté estacionada en un cuartel que una tropa que esté en disposición operativa metida en el monte. Estamos hablando de que se debe garantizar una ración seca básica para cada soldado, para cada policía, y eso es un gasto no considerado presupuestariamente. Obviamente hay que sacarlo de algún lugar. Se está hablando de que por qué se va a aumentar la alimentación en los centros penales, si ya está en el presupuesto general de la República. Simplemente porque hay 5.000 detenidos en celdas de la PNC, un poco más de 5.000, sí, que serán trasladados a centros penales, mientras una vez ejecutados los centros de desarrollo temporal, se sacan hacia estos a los reos de menor peligrosidad, de tal suerte que liberemos a cerca de 1.000 policías que están detenidos en la vigilancia y control de los reos de las Bartolinas. Es decir, todo tiene un sentido, no estamos hablando de cosas traídas de los cabellos ni de inventos marcianos. Ahora, te pregunto, si ustedes, porque veo que ese escenario es al que le apuesta, por lo menos la jefe de fracción de tu partido, doña Norma Guevara, dice, si dejan en libertad a los diputados de Arena que quieran votar, pudieran pasar los bonos. Mira, yo lo que creo es de que lo ideal sería que esta medida se apoye con la unanimidad de todas las fuerzas políticas, como se han venido apoyando las medidas de carácter extraordinario. Eso es lo ideal. Si eso no es posible, si a veces lo ideal está peleado con la realidad, pues entonces habrá que entrarle de la manera que permita que este proceso no pierda impulso. Tenemos un deber frente a la ciudadanía, todas, de hacer, garantizar, de lograr que el pueblo salvadoreño vaya recuperando la tranquilidad, que los empresarios vayan dejando de lado la carga de la extorsión, que la pequeña tortillera también vaya dejando de lado la extorsión, y que podamos recuperar en un plazo no muy largo la posibilidad de una vida en sociedad distinta a la que hoy tenemos. A ver, doctor. Bueno, mira, esta posición ustedes han discutido, como dice, y se ha consultado, como dice el general Vargas. Bueno, mira, es que quizás te repito cómo inicié el programa. Ajá. Es que no es que algunos diputados querramos votar por los 150. Todos queremos votar por los 152 millones. Los 35 diputados queremos votar y estamos listos desde hace 3 semanas. Mira, cuando nosotros hablamos del dinero en el gobierno, yo solo me permito recordar la portada de este viernes 13 de junio del 2014. Bloque avala 156 millones de dólares. 1.156 millones de dólares. Mira lo que dice, por ejemplo, el 15 de mayo del 2014. Esta portada, endeudamiento público. Dice, Funes incrementó el 50% del endeudamiento público en su mandato. Entonces, cuando nosotros realmente hablamos de este tema, nosotros lo que nos preguntamos es, ¿cómo es que el FMLN nos está pidiendo dinero para financiar la seguridad y mantiene al aire en televisión, radio, en pantallas electrónicas, campañas millonarias contra las pensiones y las AFP? Ahora de que tiene, por ejemplo, el segundo año de gobierno, spot que duran alrededor de 40, 50 segundos, 1 minuto. Eso es carísimo en televisión. Entonces, ¿cómo es que está gastando esos miles de dólares en campañas publicitarias cuando hacen falta reparaciones en los hospitales y cuando hace falta dinero para la seguridad? Entonces, nosotros lo que creemos es que estratégicamente el FMLN llena la gaveta de dinero y sin lugar a dudas la va a sacar el último año de gobierno para tratar de enderezar algunas cosas que la población ahora no se explica. Por otro lado, nosotros como Arena le hemos aprobado en 7 años de gobierno del FMLN 6.200 millones de dólares solo en préstamos y en colocación de bonos. Si hay algo que el FMLN no nos puede decir, es que nosotros no le hemos apoyado financieramente el gobierno o los 2 gobiernos. Por el contrario,
El jueves pasado apoyamos nosotros un préstamo de 40 millones. Lo aprobamos con los votos de Arena. ¿Sabes por qué lo aprobamos? 40 millones de dólares. Porque se creó un consejo intersectorial entre la sociedad civil, la empresa privada y el gobierno para que supervise la ejecución de estos 40 millones. ¿A dónde se hizo esto? Con el MOP, con el Ministerio de Obras Públicas. La pregunta es, ¿y si el Ministerio de Obras Públicas está dispuesto a que lo supervise la sociedad civil y la empresa privada sobre la ejecución de 40 millones? Porque es que el gobierno no está dispuesto a que se supervise los 152 millones de este préstamo en bonos. Ahí es donde uno dice, es que la lógica no da por una sencilla razón. Este no es un tema de invasión de atribuciones, este es un tema de mínima ejecución presupuestaria, en donde lo que nosotros le estamos pidiendo es transparencia. No le gusta la correlación de ANEP porque estaba metida en el Consejo. Háganos una propuesta, pues. Pero no podemos nosotros soslayar la obligación que la ciudadanía nos está diciendo sobre el control de los fondos públicos, porque yo te voy a decir una cosa. Alguien me decía a mí, y ustedes no confían en la Corte de Cuentas. Es que mira, hay que ser transparente en este tema. La Corte de Cuentas, en su trabajo, nunca ha señalado la corrupción. Esta Corte de Cuentas y la anterior eran Corte de Cuentas cómodas. Perdóname, pero aquí los actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito que se han señalado, los ha señalado la sección de probidad. Pero la Corte de Cuentas de la República no. Por eso es el interés del reparto de las instituciones, porque en la medida en que tengas arrodillados a los funcionarios de las instituciones de segundo grado, en esa medida los gobiernos tienen asegurados el que nadie les va a hacer bulla. Por eso es que este tema, reitero, ojalá y nos pongamos de acuerdo por el bien del país. Aquí, cuando se negocia, se cede, nadie negocia sin ceder. Al FMLN no le gusta la figura que nosotros propusimos del Consejo. Nosotros no nos hemos casado con ese tema. Háganos una propuesta de alguna medida de control y lo aprobamos. Pero igualmente el FMLN tiene que entender que tienen que haber controles. Ahora, pero, a ver, deme una respuesta a los argumentos o a las declaraciones de Mauricio Ernesto Vargas, doctor. Que hay quienes consideran que se debe votar sin control, y hay otros que consideran que es el grupo que se impone que sí se establezcan controles sobre esta plata. Bueno, te voy a decir lo que yo sé, lo que he oído, lo que hemos discutido en la fracción. No hay quienes quieren votar y quienes no. Habemos 35 diputados que queremos votar por los 152 millones. Y queremos votar para fortalecer la seguridad. Eso es lo que yo te puedo decir de lo que yo sé. Yo nunca he oído a un colega diputado que diga, mire, yo no quiero votar porque no me interesa la seguridad. No, y te lo digo con franqueza. Tampoco he oído a alguien que diga, no, mire, si no ponen eso no votamos. No, lo que queremos son propuestas para tratar de mejorar esta situación. Te voy a citar la última. Nosotros, por ejemplo, estaríamos de acuerdo en reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para darle la potestad a la Comisión de Hacienda, que ahí están representados todos los partidos políticos, para que sea la comisión la que pueda verificar, por ejemplo, la ejecución de los préstamos. Si es que mira, si es que el problema es real. Fíjate que aquí, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, cuando se dieron el caso del impuesto al 5% a la telefonía, el 30 de abril, o sea, estoy hablando de hace 15 días, dio unas declaraciones el diputado Ponce y el diputado Gallegos, en donde le pedían, fíjate bien, al ministro de Hacienda que explicara cuánto se había recaudado en telefonía. ¿Por qué? Porque no lo sabíamos los partidos políticos. Entonces, al final hay una serie de información oculta que te la dan como quieren y cuando quieren, y eso no es posible en una democracia, hombre. Eso no es posible de que se maneje al antojo solo porque sos el presidente de la República, no vas a dar información. Entonces, nosotros lo que queremos es que la población se sienta cómoda con la inversión pública en seguridad. Eso es lo que estamos pidiendo. A ver, Blandino, varios puntos. Pareciera que esta cuestión es de voluntad, pero además de cómo se establece en una negociación, y retomo un poco las palabras que dice el doctor, ceder posturas para poder llegar para poder llevar esta negociación a un feliz término. ¿Te parece que es así? Yo primero quiero decir lo siguiente. Ajá.
es que no se va a poder construir respuestas adecuadas y mucho menos frente a la población si se insiste en mentir. Y se está mintiendo. ¿En qué? Al decir de que se opone a alguien a que haya control sobre los fondos. Ese es un tema que quedó agotado hace más de 15 días. ¿Que ustedes se oponen a eso? No, quedó agotado porque se planteaba, bueno, queremos controles, vaya, pongamos controles. Que cómo debe ser el mecanismo de tal manera que quienes deben de intervenir, la Comisión de Seguridad, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, todo eso está resuelto. Por eso es que nosotros estábamos bastante convencidos que el jueves pasado se iba a votar, pero entonces surge ya no el tema de los controles, sino el tema de los millones para la Fiscalía, y luego votado eso surge el tema de que no tenemos que reunirnos bilateralmente. Se está inventando excusas. Y por eso es que yo entiendo que hayan diputados de Arena que se sienten incómodos al ver de que toda su argumentación ha ido siendo demolida con argumentos sólidos, objetivos y responsables por parte del resto. No digo solo del FMLN, sino del resto de fracciones. Y eso ha permitido que haya a cierto grado de vergüenza ya, porque hay cosas, bueno, aparecieron primero los 5 millones para la Fiscalía que no estaban, y hoy dicen que son 10. Hombre, se anda buscando la salida por la ventana en vez de entrarle de frente a la discusión del problema. El tema de la contribución especial, miren, de eso hay información, ha sido vertida información, hay proyecciones. Hoy mismo, este día en la mañana, se va a ir a colocar la primera piedra del primer centro de detención temporal y está soportado financieramente con fondos de la contribución especial. Es decir, la semana pasada se presentaron los primeros reservistas, 300 reservistas de los 1000 que se esperan, y eso está soportado con fondos de la contribución especial. Nada está oscuro a menos que querramos ponerle pintura negra, pero esa es otra cosa. La vida tiene señales claras de cómo se están manejando con la transparencia adecuada las situaciones, y nosotros en ningún momento hemos dicho que no vamos a permitir que haya control. Al contrario, desde el primer día, hace más de 3 semanas en Capres, cuando aparecieron esas inquietudes se dijo, bueno, pongamos los mecanismos que sean adecuados en el marco de la ley y garanticen el propósito del control. Eso está allanado, no hay por qué volver a discutir lo que ya está resuelto. El otro tema que yo quisiera referir es que aquí se habla de muchos millones y muchos millones de dólares en préstamos. Mira, la realidad es que en el último año, por ejemplo, de 13 préstamos que han sido votados en la Asamblea, solo han sido ratificados 2 y el de la última semana. Y ya hay fondos que están a punto de perderse para el país, como los que tienen que ver con el mejoramiento de caminos rurales en la zona del volcán de San Miguel y otros puntos del país, simplemente porque hay una negativa terca de querer apoyar, porque está en la lógica de una estrategia de generar desfinanciamiento del Estado. Y quiero decir otro dato, y ahí están los datos, son públicos. En lo que llevamos de ejercicio de gobierno, en estos 2 años y los 5 anteriores, se han pagado 6.980 millones de dólares de deuda, cuyo 80% fue adquirida por Arena. Es decir, no es que estamos, como se decía por acá, con las cajas llenas de pisto viendo qué se hace. Si es un dreno de recursos debido a esos manejos irresponsables que llevaron a contratar préstamos para una calle que se llamó Diego de Holguín, que nunca se terminó, los fondos de los hospitales afectados por los terremotos que nunca se construyeron, y hoy ha habido que contratar préstamos para justamente garantizarle al pueblo salvadoreño tener hospitales de mejor calidad. Hoy tenemos un centro oftalmológico en San Vicente que ha atendido más de 6.000 salvadoreños en lo que lleva de funcionar. Tenemos el Hospital de la Mujer que dicen, ay, está mal hecho. Ese hospital es el mejor hospital regional en Centroamérica, dedicado específicamente a la atención de mujeres, de tal suerte que a veces se levantan determinados manejos
para tratar de encubrir actitudes que son contrarias al interés nacional. Doctor, ¿pudiera existir a nueva cuenta la posibilidad de que este jueves pudiera bajar un dictamen favorable en estos 152 millones o todavía ustedes ven un escenario bastante sombrío? No, nosotros somos optimistas y quisiéramos dar nuestros votos este jueves para aprobar los 152 millones, sobre todo cuando se van a hacer un uso racional de esto. Pero solo quería recordarle a mi estimado amigo y diputado lo que dice la prensa gráfica del 9 de marzo del 2014. Saca le dejó 3.000 millones de dólares a Funes, al gobierno. 3.000 millones de dólares para empezar el gobierno. No lo pudo haber encontrado desfinanciado. Por otro lado, cuando no, si aquí está, 3.000 millones de dólares le dejó Saca a Funes para que iniciara su gobierno. Por otro lado, ninguna deuda se paga a corto plazo. Este endeudamiento que el FMLN ha adquirido en estos 7 años de gobierno, no lo vamos a pagar en los próximos 3 años o 4 años, lo vamos a pagar dentro de los próximos 15 años. Por lo tanto, es lógico pensar que a otro gobierno le tocará pagar esto. Pero yo sí quiero referirme, antes de contestar tu pregunta, a lo que dice el sábado 30 de abril el diario de hoy. Mira lo que dice Gallegos, lo voy a leer. El diputado de Gana, Guillermo Gallego, explicó que en las reuniones que ha sostenido con la Comisión de Seguridad, con el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, él le pidió que dieran cuenta de cómo han gastado el dinero que se recauda en el impuesto porque no lo han dado. Esto fue el 30 de abril, hace 15 días. Entonces, es un tema de transparencia. Me explico. Este es un tema en el cual no es que Arena no quiera dar los votos. Te contesto la pregunta. Sí. Nosotros estamos dispuestos a que este jueves votemos. Y solamente reitero lo siguiente. Y si Gerson Martínez hizo un consejo para administrar y supervisar los 40 millones del corredor logístico marino costero que aprobamos el jueves pasado, ¿cómo es que el gobierno no lo quiere hacer siendo él del mismo gobierno del FMLN? ¿Cómo es que él sí quiere someterse al escrutinio de la sociedad civil, de la empresa privada y el gobierno no? ¿Cómo te explicas eso vos? Sí. 40 millones son 40 millones, perdóname, pero es casi el 45% de los 152 millones que están pidiendo para seguridad. Entonces, nosotros no estamos opuestos al tema de financiar al gobierno. Y por otro lado, le quiero recordar a mi estimado colega Blandino Nerio que el jueves pasado que tomó la palabra su jefa de fracción, ahí están los audios por si alguien quiere consultarlo, dijo que como Arena le habíamos aprobado 9 préstamos en estos 2 años, no 2 como tú decís, sino que eran 9. Claro que le hemos aprobado 9 préstamos, por supuesto que sí, precisamente porque creemos no en la gestión del gobierno, creemos en que el pueblo salvadoreño se merece un mejor presente y un mejor futuro. Y nuestro compromiso es con la gente, nuestro compromiso es porque hayan hospitales decentes, nuestro compromiso es porque hayan hospitales donde no se filtre el agua, se rompan las cañerías, donde no hayan batas para las mujeres que están como pacientes. Nuestro compromiso es porque realmente el país tenga un derrotero diferente, independientemente de quién sea el gobierno, como funcionarios públicos, esa es nuestra misión. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana. Lo veo muy optimista usted, doctor. Por supuesto que sí. No, ese mismo optimismo. Y estoy seguro que Blandino también está optimista. Nosotros estamos empeñados en que estos préstamos se aprueben. Claro. Lo que pasa es que no se puede llegar a entendimiento si la mentira es la que va por delante, hombre. Eso no se puede. Todo diputado sabe que un préstamo pasa primero por una aprobación de 43 votos y luego por una ratificación de 56. Es cierto que se han aprobado 9 préstamos, pero solo se han ratificado 3. Y los demás se han negado absolutamente la ratificación a ratificarlo. Que necesita mayoría calificada. Entonces de nada sirve que se aprueben en primera votación si no hay voluntad de aprobarlos en segunda votación. Lo único que se está haciendo es un expediente para decir yo estoy apoyando. Eso Blandino, no, hablando un poco del tema de los hospitales que tú decías, el hospital, en este momento se ha generado una serie de información sobre este Hospital Nacional de la Mujer, en donde se están reventando las tuberías y no sirven los ascensores. Se habría construido sobre un terreno que no es adecuado o el mejor,
y parece que están sufriendo las consecuencias de esto. Han salido algunas fotografías de todo lo que está ocurriendo en este hospital, que para mí es de verdad, es una desafortunada situación, porque pues si es el hospital regional mejor en atención a la mujer, imagínate lo que está ocurriendo. O sea, es una situación... Es lo mejor, y en las fallas que se pudieron haber ocurrido, el ministerio ya tomó las medidas para intimar a la empresa constructora por los errores que pudieron haberse dado. Eso ocurre en las construcciones, pero es distinto a dejar tirado un proyecto como fue la famosa Diego de Alguín, que afortunadamente se llama Monseñor Romero y que está perfectamente terminada, o en la longitudinal de la zona costera que fue inaugurada ayer, que no solamente está bien hecha, perfectamente hecha, sino que ha significado un ahorro de 11 millones de dólares para el país del diseño inicial. Es decir, estamos avanzando en una serie de temas para beneficio del pueblo salvadoreño, y aparecen incidentes como el que se ha mencionado, y la tarea de los funcionarios es esforzarse por que se corrijan. Doctor, ¿quiere agregar algo usted antes de irnos a la pausa? Me asusta y yo lo asusto. No, me asusta escuchar que ese es el mejor hospital de Centroamérica. Es el mejor. Y que se rompan las tuberías, que no estén funcionando las lavadoras para la ropa de hospital, las batas, que se inunde. Me da temor, porque este no es un tema de la empresa que lo construyó, este es un tema de los controles que el gobierno debió de ejercer cuando se estaba construyendo. Entonces me da la impresión que el FMLN ya tiene su Diego de Holguín ahí, porque realmente hay más preguntas que respuestas. Fíjate que yo asistí junto con el doctor Cabrera Candray y Norman Quijano, estuvimos en ese hospital, y yo te digo, a mí sinceramente lo lamenté mucho, porque nosotros vimos las condiciones, el cielo falso está totalmente deteriorado, la luminosidad de los pasillos totalmente destruida. Y en ese momento nos decía una persona, que nos reservamos el nombre para que no la vayan a despedir, a esta enfermera, nos decía de que el mayor problema que tienen es que cuando se va la energía eléctrica no hay una planta que arranque de manera simultánea que permita garantizarle la vida a los que están en la UCI o a los que están en cuidados intensivos. Pero es que el problema no solo es en los hospitales. Mira, aquí está la escuela Las Lomitas. Esta es una fotografía de cómo están los techos de estas escuelas. Así están los techos de los hospitales. Aquí está la escuela, ¿cómo se llama? Esta escuela del centro escolar Jiboa del municipio de San Vicente. Así están los techos de las escuelas. Nosotros hemos visitado estas escuelas. Entonces, me da temor con lo que dice Blandino, que es el mejor hospital de Centroamérica, porque quizás en la maqueta sí lo era. No lo dudo. Pero así como está funcionando ese hospital, está peor que el Rosales. Entonces, creo que el FMLN no tuvo los controles, el gobierno no tuvo los controles adecuados para garantizar que la inversión que ahí se hizo fue bien utilizada. Bueno, ¿quieres responder algo a eso, Blandino, o me tengo que ir a la pausa? Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Resulta que El Salvador es hoy por hoy el país con la más baja mortalidad materna de la región. Tiene que tener una razón, eso no es un milagro. Tenemos la mortalidad infantil al nacer más baja de la región. Tenemos el reconocimiento en ese sentido de la OPS, no del Diario de Hoy ni de otro, no, de la OPS. Estamos teniendo indicadores en salud superiores a los que se manifiestan en el resto de la región, de tal manera que podemos decir vamos caminando. Y ciertamente hay los problemas estructurales, probablemente de construcción, que ya se está interviniendo, como mencioné hace un rato, intimando a la institución responsable que debió garantizarlo para que se corrijan. Pero nada que ver con el pasado del sistema hospitalario nacional, hombre, es que hay que acordarse cómo eran los hospitales en este país y la atención al público. Y con el tema de las escuelas, yo quiero decir, miren, los salvadoreños generalmente no estamos informados, pero cuando llegamos a gobernar y ya al final del periodo pasado se aprobó un decreto para poder trasladar a facilitar la escrituración a nombre del Ministerio de Educación
de más de la mitad del total de escuelas públicas del país que nunca fueron escrituradas. Y por tanto es imposible invertir recursos del Estado en un bien que no es propiedad del Ministerio de Educación en este caso. Ese decreto ha permitido que se vayan escriturando progresivamente una cantidad de escuelas y que se vaya iniciando intervenciones para su mejoría. Es un trabajo monumental. Estamos hablando de más de 3.000 escuelas que nunca fueron escrituradas y que estuvieron en condición de abandono por décadas, algunas más de 30 años abandonadas. Es decir, hay que invertir fuertemente en eso. Bueno, vamos a la pausa. Ojalá que existan acercamientos, que se puedan poner de acuerdo. Hay que buscar puntos de consenso, tienen que existir, Claro. Correcto. ¿verdad? Y esto pues tiene que ser para beneficio del país, de la ciudadanía. Eso es lo que debe privar en todo esto. Vamos a ver cómo camina la situación. Voy a la pausa comercial. Quiero que hablemos un poquito nada más antes de antes de recibir los llamados en el segmento de opinión ciudadana exclusivo para nuestros amigos televidentes sobre el tema de la decisión, Blandino, doctor Cuadra, del gobierno de El Salvador de desconocer el gobierno interino del señor Michel Temer. Y pues ha reaccionado. Estoy viendo la página de Relaciones Exteriores de la República Federal del Brasil. El Ministerio de Relaciones Exteriores tomó conocimiento de las manifestaciones del gobierno de El Salvador sobre el proceso público brasileño y de su decisión de suspender los contactos oficiales con Brasil, los cuales revelan amplio y profundo desconocimiento sobre la Constitución y la legislación brasileña, sobre el rito aplicable en procesos de impedimento, sobre el pleno funcionamiento de las normas e instituciones democráticas en el país. Tantos equívocos causan particular extrañeza una vez que El Salvador mantiene intensas relaciones económicas con Brasil y que es el mayor beneficiado de la cooperación técnica brasileña en toda América Central. Por todo eso, el gobierno brasileño espera que el gobierno de El Salvador reconsidere su posición con base a una evaluación objetiva y fáctica de la realidad y con respeto a las instituciones brasileñas y a los principios que rigen las relaciones entre los países. Hablemos un poquito de eso. Pausa comercial, regresamos. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bien, doctor, ¿qué le parece a usted esta reacción del gobierno de Brasil ante la decisión? Rápidamente, no es un tema que nos vaya a detener tanto tiempo, sobre la decisión de no reconocer al gobierno interino del señor Michel Temer. Bueno, me parece que fue una decisión poco pensada, una decisión impolítica y sobre todo una decisión apresurada. No respetar los canales constitucionales, no respetar los procedimientos institucionales de un país, me parece que es una aberración de política internacional. Creo que el FMLN reacciona de esta manera no porque debió haberlo hecho, sino porque políticamente existe una solidaridad con la señora, al partido al que pertenece la señora, y eso ha permitido de que haya una barda para poder ver internacionalmente cómo se manejan las relaciones internacionales por sobre el tema político ideológico. Es decir, no respetar los canales institucionales y las decisiones constitucionales de Brasil o de cualquier país del mundo me parece que es un atropello a esas relaciones internacionales que deben de privar entre los países. Por otro lado, yo creo que nosotros somos con esta actitud limosneros con garrote. Es decir, efectivamente nosotros somos los depositarios de la mayor cantidad de cooperación de Brasil
y es casi insignificante que mande a traer a su embajador El Salvador en Brasil. Ya me imagino yo cuál debe haber sido la reacción de quienes tienen en este momento el gobierno provisional. Lo primero que han ido a buscar quizás en el mapa mundial dónde estaba El Salvador. Es decir, no existe ningún tipo, digamos, de peso internacional de parte de El Salvador con respecto a la problemática de Brasil, porque lo único que hace es confesarnos que no tenemos capacidad para manejar las relaciones internacionales. Entonces yo más lo veo esto como un tema de solidaridad político-ideológica, en el cual pues van a seguir diciendo de que fue derrocada la señora, aunque realmente hubo un procedimiento totalmente correcto. Y yo creo que aquí es donde debe de existir esa calidad política de los gobiernos, para esa altura política que se exige para que los gobiernos tomen decisiones a la altura de lo que la cooperación internacional y los países esperan. Yo creo que fue una decisión apresurada, una decisión realmente poco pensada, y esperemos y confiemos en Dios que Brasil no vaya a tomar una decisión de retirar la cooperación al Salvador, porque entonces no va a ser el gobierno del FMLN el perjudicado, sino las comunidades y el pueblo salvadoreño que se ve beneficiado de esa cooperación. Blandino, hay una especie de recordatorio en el comunicado de Relaciones Exteriores de Brasil sobre que El Salvador, no sé si hasta amenaza, ¿verdad?, en el sentido de recordarle que El Salvador es el depositario de la mayor cantidad de ayuda internacional que de Brasil proviene. En la historia de la cooperación brasileña con El Salvador es precisamente en los gobiernos del PT, empezando con Lula y hoy con Dilma, que efectivamente incrementa la cooperación. Es en esta etapa que se incrementa la cooperación solidaria con el pueblo salvadoreño, de fondos públicos de Brasil hacia el pueblo salvadoreño. Esa expresión de solidaridad está marcada por un gobierno que tiene un pensamiento. Ese gobierno con ese pensamiento, respaldado por 54 millones de brasileños, que es la votación que tuvo Dilma, es el que ha sido derrocado con un golpe de Estado. O sea, ese es el punto. Hay un golpe de Estado en Brasil. ¿Quiénes lo promueven? Lo promueven grupos de interés oligárquicos poderosísimos económicamente, a través de ejecutores que son congresistas y senadores, cuyo 62% está enjuiciado por corrupción o ha sido señalado de actos de corrupción. No así la presidenta Dilma Rousseff. Muy bien, vamos al teléfono. Buenos días, su comentario, las disculpas del caso. ¿De dónde me llama? Muy buenos días, de Zacatecoluca. Adelante. Sí, Zacatecoluca. Vale, mire. Sí, gracias. Mire, fíjese que estaba oyendo yo un señor de Casa Presidencial diciendo en nombre del pueblo salvadoreño. Y mire, yo aquí nací en El Salvador, aquí vivo toda mi vida, no conozco otros países, y me está invocando a mí. Y nosotros no tenemos que ver con esa suspensión de ese gobierno. O sea, de que lo haga en nombre del partido de él, no en nombre de todito. Yo no soy político, ni me está invocando a mí. Entonces también, y a estos señores, el que está ahí de camisa blanca, quiero saber el significado, ¿por qué aparecen todos con camisa color crema? Ha de haber un significado, porque yo sé que son rojos. Y también al otro que está ahí, porque no había ningún partido. En tiempo de Tunisaca no había medicina en los hospitales. Yo fui a estar consulta a medianoche una vez y ni pastilla había. Y los hospitales, vaya, cuando fue llegó al gobierno, el hospital de Zacatecoluca estaba en el suelo, en Champita estaba. Y entonces, yo se me fui y me lo hice. Y esa carretera Diego de Holguín, la dejaron abandonada, es cierto. El hospital de San Vicente abandonado. Entonces, los dos están iguales. Muchas gracias. Bueno, Zacatecoluca era este llamado. Vamos con otro llamado. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Un gusto, José, aquí San Salvador. Adelante. Admirable el argumento de lo de Brasil del diputado Blandino Nerio, que dice que es un golpe de Estado que está facultado en la Constitución brasileña. Realmente es la primera vez en la historia que veo yo eso. Ahora, con respecto a lo de los audios, tú invitaste a Ernesto Mason. Yo creo que sería bueno que invitaras al señor ministro de Gobernación a ver qué es lo que te dice referente al audio. Sí. Y con respecto a los préstamos, miren, ya tenemos antecedentes de los 800 millones, incluso lo de la contribución, entre comillas, de la telefonía, que salieron abriendo un Mediateca en Apopa, y los seguros de los policías, los seguros de vida de los policías están atrasados. Ese $1 millón les hubiera servido para que las familias de las gentes, de los agentes que han caído, estuvieran siquiera con un consuelo económico. Pero
Eso lo único que te dice es una mala administración, por más que se justifique lo del Megatec. Si querés algo, entonces hacer un impuesto, una contribución para lo que es educación. No agarres, no hay que confundir el atol con el hielo, pues, creo yo. Pero puedo estar equivocado. Un gusto, gracias. Gracias. Estamos ya en el segmento de Opinión Ciudadana, 22630023 y 22649179, son los teléfonos en el estudio, por favor, para que usted pueda interactuar con nosotros, y también varios comentarios en las redes sociales. Todavía es momento, podemos recibir @elinformantex para que usted nos pueda mandar sus comentarios. Reacción, Blandino, a estos primeros dos llamados. Bueno, yo primero quisiera decir lo siguiente. ¿Tenemos ya? Te interrumpo Bueno, para poder darle espacio. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, José. Buenos días, ahí a los panelistas. Ajá. A ver, ¿de dónde me llama? Yo no entiendo por qué el señor de Blanco habla tanto de Arena. Ya pasaron 7 años, ya eso ya pasó a la historia. Arena fue uno. Y, ¿cómo se llama? El endeudamiento que tenemos es porque la mayoría de jóvenes en este país, un 24%, no trabajan, no tienen oportunidad de empleo. Y ¿cómo se llama? Y este señor tanto que defiende, ya, mire, señor diputado, usted, de Blanco, vaya a donde Maduro para que le aconseje. Por eso es que ese país está como está. Nosotros aquí somos salvadoreños, ayudémonos unos a otros. ¿Cómo se llama? Aprendamos a llevarlos, porque así como vamos, nuestras deudas van subiendo, y esa deuda no viene de ahora, viene del 1992, 85, en de Duarte. Aquí el problema es que no tenemos, ¿cómo se llama?, una regulación de gasto, sino que aquí viene Arena y le prueba los préstamos a FMLN, 100,000 y 100 millones, 25 van para ahí y 75 van a ver para dónde. A nosotros nos preocupa. ¿De dónde me llama usted, mi amigo? De San Salvador. Adelante. Bueno, gracias. Blandino, a ver. Bueno, yo primero que nada quisiera reaccionar a alguna opinión que hubo en el sentido de que no se justifica haber invertido o decidir invertir en el Megatec. Miren, la ley de la contribución especial está ubicada dentro del Plan El Salvador Seguro, y el Plan El Salvador Seguro no solo es represión, es prevención, es rehabilitación. El artículo 11 de la ley es clara en ese sentido, de tal suerte que la inversión en el Megatec, la inversión en las becas, tiene el sentido de la prevención, y sobre todo en el caso del Megatec, por ser una institución para la formación de jóvenes que va a estar ubicada en una zona de alta conflictividad como es Ciudad Delgado y Apopa, en esa cercanía. De tal suerte que está a tono con lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa para enfrentar el tema de la prevención. Por otra parte, yo quisiera decir lo siguiente. Yo no escuché muy bien la última intervención, no logré captarla muy bien, pero sí lo que creo haber comprendido es que el problema del endeudamiento es una situación que, como creo entenderle al ciudadano, preocupa por la manera en que puede estar siendo manejado. Pero yo quisiera acotar otra cuestión. Preocupa porque pudiera ser menor, creo yo. Pudiera ser menor si se corrigieran distorsiones como las que señaló el Departamento de Economía de la UCA la semana recién pasada. Solo el año pasado, en evasión de renta en este país hubo 800 millones de dólares. En apropiación indebida del IVA que pagamos todos, 713 millones. En contrabando, 130 millones. Es decir, 1.643 millones dejados de percibir por el fisco, que están registrados en esas estimaciones, sin contar la elusión fiscal. Si todo eso, o una parte importante de eso, ingresara al erario público, seguramente tendríamos menos necesidad de contratación de préstamos o de colocación de bonos u otras figuras financieras para complementar las necesidades presupuestarias del país. Bueno, vamos a los mensajes en el Twitter, y le doy la palabra a doctor Cuadra para que pueda usted reaccionar. Mensajes en @elinformantex de nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Él dice: Arena quiere hacer fracasar el único programa de seguridad
que ha funcionado contra las maras. Elena Rivas dice, este 1 de junio el presidente va a informar sobre la desmovilización del batallón de la FAES por no poder pagarles por Arena, dice. Herbert, ¿nos podría garantizar el diputado Arena que no están negando los votos como parte de un pacto con las pandillas? Y Jesús me hizo libre dice, no podemos tener memoria corta, acordémonos, Arena ha hecho muchas cosas malas, lo reprochable que el FMLN salió igual de malo, dice. Carmen Burgos, prefiero que el dinero lo utilicen de a poco a que de la nada lo pierdan todo, como Arena que desapareció hospitales enteros, dice. Oscar Orellana dice, según el último comunicado, solo Arena puede llegar a territorios de pandillas. ¿Cómo saber si eso es porque no dan sus votos? Edgar Pinto, es triste lo de nuestros políticos, ahí tiene a Portillo Cuadra vendiendo titulares de medios que le hacen titulares a la medida, dice. Maceli dice, doctor Portillo Cuadra, y en tiempos de Hernán Contreras, ¿cuántos casos de corrupción fueron vistos? Dice. El doctor X dice, si van a permitir que hayan controles, que quede por escrito para que no les dé amnesia política. Señor Nerio, vive en el éter, ¿cuál es el miedo a que lo fiscalicen? ¿Qué esconden? Sí enarbolan transparencia, dice. Guillermo Brand, cuando los ahorros en vez de préstamos. Y Salvino dice, doctor Cuadra, 2 alcaldes presos, 1 huyendo, 2 concejales mareros, 1 excónsul preso, todos Arena. Diga uno del FMLN, dice. Y Fernando Calderón dice, ¿qué opinión le merece esto al señor Cuadra? Arena es la bancada que tiene enlistados a más empleados. Ahí destacan el diputado y familiares actuales, dice. Creo que es un titular de este día. Tenemos más comentarios. Charateco, no mienta, doctor Cuadra, el problema de Arena es falta de acuerdo interno porque son incongruentes a las excusas que ponen. Bueno, doctor. Bueno, tal como lo he dicho en el transcurso del programa, nosotros estamos sobre la línea de que se transparenten el ejercicio y el uso de los fondos públicos. Si eso le da garantía al país de que van a ser bien utilizados, nosotros no podemos menos que tratar de interpretar, escuchar la voz del pueblo y tratar de trasladarla a la Asamblea Legislativa. Casos de corrupción han habido muchísimos. Sí. Si no estuviera siendo enjuiciado por enriquecimiento ilícito Mauricio Funes. Leonel Flores, también miembro del mismo gobierno del FMLN, no estuviera siendo enjuiciada por enriquecimiento ilícito Wanda Pignato, su hijo. No estuviera siendo enjuiciado una cantidad de funcionarios en donde también han existido actos de presumible corrupción, y ahí está, la institucionalidad dirá cuál es la suerte de ellos. Nosotros hemos sido respetuosos con las decisiones judiciales, nosotros hemos sido respetuosos con la institucionalidad democrática, y el tema, más allá de una postura política con respecto al tema de los préstamos, es una postura de responsabilidad. Nosotros le hemos aprobado más de 6.000 millones de dólares en 7 años al FMLN. Nosotros continuamos financiando muchos proyectos que le benefician a la población. Lo que nosotros no podemos es de manera irresponsable darle cantidades de dinero al partido de gobierno para que los utilice para otros propósitos. A mí me encantaría saber de dónde salen esas campañas millonarias en radio y televisión anunciando que vamos bien, que Salvador va bien. Es decir, me encantaría saber por qué ese dinero no se utiliza para los hospitales tan deteriorados, las escuelas, las carreteras, el agua potable. Me gustaría saber, sobre todo si uno se da cuenta que a los que le llama oligarcas el partido de gobierno no van a pasar consulta al Hospital Rosales o al Hospital de Maternidad. Ahí va la gente más pobre, la que más necesita. Y quiero aludir a un punto que me llamó mucho la atención, el tema de elevación fiscal. Y no han tenido 7 años para hacerlo, pues. ¿Y por qué no lo han hecho? Y no han tenido 43 votos a su disposición para reformar cualquier ley, pues. ¿Y por qué no han combatido la evasión y la elusión fiscal? Venir a decir después de 7 años de que el problema es de que no se combate la evasión y la elusión, teniendo el Ejecutivo, teniendo los 43 votos de la Asamblea Legislativa a su disposición, me parece que es totalmente impropio, pues. Porque este tema tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que tenga el gobierno para combatir la elusión y la evasión. El que es evasor, el que es elusor, métanlo preso, hombre. De hecho, ya no existe el delito de evasión fiscal, pues. Métanlo preso. Quieren reformar porque no les parece adecuado eso, refórmenlo, pues, y no tienen los 43 votos. Blandino, tus palabras finales. No, primero, agradecer la oportunidad y decir lo siguiente, es que el entramado para proteger jurídicamente a los evasores está hecho y modificarlo no es fácil.
terminás en la sala de lo contencioso administrativo y va a dormir 10 años una causa ahí sin resolución. Yo fui alcalde de Mexicanos y teníamos un proceso desde el primer año y a este día no ha terminado. No ha terminado. Es decir, está construido el andamiaje para favorecer a los evasores. Nosotros vamos a introducir pronto el cobro coactivo, como es en Colombia y en otros países, para garantizar que se recuperen los fondos, que por hoy es casi imposible. Eso podría decir, y señalarle al pueblo que el FMLN está en la más absoluta disposición de contribuir a hacer avanzar esta batalla, porque los salvadoreños honrados vivamos en paz. Muy bien, gracias Blandino Nerio, diputado del FMLN, y gracias también doctor René Portillo Cuadra, diputado de Alianza Republicana Nacionalista, por su participación esta mañana. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias al canal, y desde luego, como siempre, es un gran honor haber compartido con ustedes. Gracias a todos los que nos escribieron a través de las redes sociales y a quienes activaron las líneas telefónicas por medio del segmento de Opinión Ciudadana. Es un gusto siempre atenderles a través de esta palestra pública. Mañana el análisis semanal, edición especial de Hablemos Claro, análisis semanal sobre el Estado de la Nación, como todos los miércoles. Vamos a extrañar mañana a don Mario Valiente, quien era panelista, y que pues ayer fueron sus exequias acá en un cementerio privado al sur de la capital, ¿verdad? Él era parte de ese esfuerzo y vamos a extrañarle el día de mañana. Pero bueno, no hay tiempo para más. Siempre, como todos los días, le digo, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista. Buenos días para todos.